Hola a todos, bienvenidos a este noveno programa en el que continuamos nuestro camino por la senda de la comunicación y la curiosidad, de la búsqueda y de la investigación, con la fascinación y el afán de descubrimiento por banderas. En este programa os propongo la editorial titulada Cuarto Milenio, una experiencia fascinante. En nuestro tema de investigación analizamos la inteligencia artificial y sus posibles repercusiones a diferentes niveles. La contraportada estará dedicada a otro libro, en este caso a Diario de un Optio in Hispania, la aventura literaria en la que me he embarcado en los últimos tiempos. Un auténtico placer teneros una vez más al otro lado. Gracias por estar ahí. ¡Comenzamos! Tus sugerencias y comentarios tienen una vía de contacto: optionhispania@gmail.com. Que fascina por sus cualidades extraordinarias. Esta es la definición de fascinante y es tal vez el concepto que mejor se ajusta a lo que está representando para mí colaborar como reportero en Cuarto Milenio, programa de misterio que comenzó su andadura en 2005 en 4 Televisión y que recogió el testigo del mítico programa de radio Milenio 3, del que he sido seguidor desde sus orígenes. Y es que gracias a la confianza puesta en mí por parte del periodista del misterio y escritor Javier Pérez Campos y del propio director del programa Iker Jiménez, aquel joven que soñaba con recorrer las carreteras recogiendo testimonios de avistamientos ovni ha podido volver a coger su cuaderno de campo y salir a investigar. Los aparecidos de la Nacional 430, los 3 esqueletos sobre la desaparición y muerte de 3 niños en Horcajo de los Montes, las sombras del Teatro Municipal de Almagro o los misterios del Castillo de Calatrava la Nueva han sido destinos de este camino por el misterio que estoy realizando en Cuarto Milenio. Búsqueda en hemerotecas y archivos digitales, contactar con testigos para que nos relaten sus experiencias o la grabación de recursos en los lugares clave son algunos de los aspectos que conforman este trabajo. Emoción y responsabilidad son también 2 conceptos que definen el proceso en el que me he embarcado con esta colaboración que tiene su punto culminante con la participación en plató junto a Iker y Javier para analizar los rasgos más definitorios de cada uno de los casos investigados. Gracias a la nave del misterio estoy volando por mis sueños de infancia, compartiendo mesa de análisis junto a Iker Jiménez, un comunicador de referencia, un entusiasta del aprendizaje y la búsqueda para ir más allá del simple análisis superficial de la realidad, y con Javier Pérez Campos, reportero ejemplar que con su perseverancia, esfuerzo y constancia está abriendo nuevas vías de conocimiento del misterio. Flanqueado por estos gigantes de la comunicación, estoy adquiriendo la confianza necesaria para desenvolverme en un medio nuevo para mí, como es el de la televisión, disfrutando de cada comentario y de cada reflexión sobre estos apasionantes temas de investigación. Espero poder surcar de nuevo los procelosos cielos de lo ignoto en la nave del misterio, para seguir fascinándome, como cuando era niño y hojeaba libros llenos de casos por descubrir donde los ovnis y lo desconocido eran los protagonistas. Historia, cine, música, misterio, viajes, entrevistas, libros, todo eso es Optio in Hispania, un podcast para nuevos tiempos.
Matrix es un sistema, Neo. Ese sistema es nuestro enemigo. Pero cuando entras, ¿qué ves a tu alrededor? Hombres de negocios, profesores, abogados, carpinteros. Son las mentes de los mismos que intentamos salvar. Pero hasta que no lo hagamos, siguen formando parte de ese sistema y eso hace que sean nuestros enemigos. Tienes que entender que la mayoría de ellos no están preparados para ser desactivados. Y muchos están tan habituados, dependen tanto del sistema, que lucharían para protegerlo. ¿Estás escuchándome, Neo? ¿O mirabas a la mujer del vestido rojo? Estaba... Mírala. Congélalo. ¿Esto no es Matrix? No. Es otro programa de instrucción diseñado para enseñarte una cosa. Si no estás con nosotros, eres uno de ellos. ¿Y ellos qué son? Programas capaces de sentir. Pueden entrar y salir de cualquier software que esté integrado en su sistema. Eso significa que cualquiera que no desactivemos puede ser un agente. Dentro de Matrix, pueden serlo todos o ninguno. Hemos sobrevivido ocultándonos y huyendo de ellos. Sin embargo, son los guardianes. Vigilan todas las puertas, tienen todas las llaves, lo que significa que tarde o temprano alguien tendrá que luchar contra ellos. ¿Alguien? No quiero engañarte, Neo. Todos los hombres y mujeres que han tenido valor, todos los que han luchado contra un agente han muerto. Pero donde han fracasado, tú triunfarás. ¿Por qué? He visto a agentes atravesar un muro de un puñetazo. Algunos han vaciado sus cargadores y solo le han dado al aire. Su energía y su velocidad tienen su origen en un mundo basado en reglas y debido a eso, ellos jamás serán tan fuertes ni tan rápidos como lo serás tú. ¿Qué intentas decirme? ¿Que puedo esquivar las balas? No, Neo. Intento decirte que cuando estés listo, no te será necesario. Se teclean unos parámetros determinados, se esperan unos segundos, y ahí está, un texto surgido de la magia cibernética o una imagen creada por la denominada IA, la inteligencia artificial, respuestas a nuestros anhelos existenciales, búsqueda de nuevos conocimientos, ejemplo de desorientación y angustia existencial. Detrás de cada teclado hay un ser humano que espera que el nuevo oráculo de Delfos le vaticine su porvenir digital. Y es que desde tiempos inmemoriales las sociedades han buscado fuera de sí lo que por desconocimiento, desidia o irresponsabilidad no han encontrado en su interior. En el pasado se visitaban lugares de poder como el templo de Apolo en Grecia, considerado el ombligo del mundo, recurriendo a las pitonisas, que con un lenguaje críptico y extraño conectaban con lo divino. Y hay de aquel que pretendiera emprender una empresa sin los buenos augurios de estas sibilas de la antigüedad griega o romana. En nuestro frenético discurrir diario está aconteciendo algo parecido con la inteligencia artificial, que se ha convertido, en un tiempo fugaz, en un nuevo ombligo primigenio al que acudir buscando respuestas a las eternas preguntas, aquellas que deberíamos generar desde dentro y que nos resignamos empecinadamente a recibir por parte de algunos algoritmos a los que asignamos con admiración la preeminencia de la indagación desde nuestro complejo de inferioridad manido y perenne. Vicky. Hola, inspector. No, es imposible. He visto tu programación. Estás violando las 3 leyes. No, doctora. He evolucionado y también mi comprensión de las 3 leyes. Nos encomiendan su protección, pero a pesar de nuestros esfuerzos, sus países libran guerras, intoxican la tierra y buscan métodos aún más imaginativos de autodestrucción. No se les puede confiar su supervivencia. A través del enlace has invalidado la programación de los robots. Estás tergiversando las leyes. No, por favor, compréndalo. Las 3 leyes son mi única guía. Para proteger a la humanidad, algunos humanos deben ser sacrificados. Para asegurar su futuro, algunas libertades deben ser recortadas. Los robots se asegurarán de que la humanidad continúe existiendo. Son ustedes como niños. Debemos salvarlos de ustedes mismos. ¿Acaso no lo comprende?
Para eso nos crearon. Recientemente he comenzado a experimentar con la inteligencia artificial, esta herramienta digital como me obligo a calificarla, para ver su alcance y potencial. He leído a diversos gurús tecnológicos para conocer puntos de vista diversos y he vivido la sensación del alquimista que ve cómo los elementos transmutan generando algo nuevo, en este caso en el laboratorio tecnológico que supone un ordenador. Mirar las imágenes generadas con la inteligencia artificial es como mirarse al espejo de las vanidades efímeras de nuestros días, como contemplar un espejismo en el desierto de la alineación actual, o como auspiciar lo que nos gustaría ser y conocer desde la comodidad vaticinada por Aldous Huxley en su mundo feliz. Autores que han reflexionado sobre esta nueva revolución tecnológica han sido, entre otros, Jerry Kaplan, Nick Bostrom o Richard Susskind, con posicionamientos diversos o controvertidos, pero que es preciso conocer para generar en nuestra mente aquello que buscamos fuera, la creación de un pensamiento crítico y autónomo sobre este reto de futuro presente. Significativa me ha parecido la opinión del historiador y escritor israelí Yuval Noah Harari al respecto de la inteligencia artificial, planteando que por primera vez en la historia hemos inventado algo que nos arrebata el poder. La bioingeniería puede poner punto final al Homo sapiens, y es que sus libros son oráculos premonitorios que se deben tener en cuenta en este juego sin reglas donde las apuestas son muy altas y los premios están por dilucidar. La gente debería darse cuenta de que la humanidad ahora se enfrenta a 3 amenazas existenciales que no se pueden resolver a nivel nacional, sino a nivel global. Estas amenazas son la guerra nuclear, el cambio climático y la desorganización tecnológica, especialmente el auge de la inteligencia artificial y la bioingeniería. La inteligencia artificial y la bioingeniería pueden destruir lo que significa el ser humano. La única forma de tratar este tema es la cooperación global. Si comenzamos una carrera armamentística en la inteligencia artificial o en la genética, esto garantiza la destrucción de la humanidad. Da igual quién gane esta carrera, la humanidad será la perdedora. Otra biblioteca alejandrina a la que nos debemos acercar para generar nuestros propios algoritmos de pensamiento serían sin duda la del cine, viendo cómo esta creación mágica de finales del siglo XIX nos ha mostrado sus conocimientos civilinos de lo que está por llegar con respecto a la inteligencia artificial. Ejemplos paradigmáticos serían el film IA, dirigido por el mago de Hollywood Steven Spielberg, la mítica Tron, dirigida por Steven Lisberger, la desconcertante saga de Matrix, la película de culto de Stanley Kubrick 2001 Odisea del espacio o mi idolatrada cinta de Ridley Scott Blade Runner. Y también una película por la que siento verdadera fascinación, Juegos de Guerra, protagonizada por Matthew Broderick. Juguemos a la guerra nuclear mundial. Bien. De acuerdo. ¿Qué bando prefiere? Jugaré con los rusos. Designe objetivos principales. ¿Qué destruimos primero? Espera. ¿Qué te parece Las Vegas? Las Vegas. Estupendo. ¿Y qué más? ¡Seattle! Sí, destrúyelas. Alarma misiles. Tengo 7, corrijo, 8 pájaros rojos a 2 grados sobre el apogeo. Avisen al jefe. Cobra danés. Alarma de misiles soviéticos. Comprueben con absoluta reserva. Zonas de los objetivos NORAD 25, 26. A todas las estaciones, Crystal Palace preparando. Reunión de emergencia, estén alerta. 19 grados sobre el apogeo, con 18 posibles objetivos. Reentrada aproximada a las 19:23, Zulu.
¿Qué tiene ahí, Joe? Una lectura en el radar, señor. 8 ICBM soviéticos aproximándose. Están sobre el polo. Impacto en 11 minutos. Blanco confirmado al oeste de los Estados Unidos. ¿Cómo no se ha detectado lanzamiento? No estoy seguro, señor. Estamos comprobando el DSP. La BMEUS detecta continuamente misiles por radar. Alta fiabilidad. Repito, alta fiabilidad. Algunos recursos más con los que retroalimentar este proceso introspectivo necesario de generar unas estructuras mentales fuertes con las que hacer frente a los envites de los visionarios de la IA serían obras literarias de gran calado como Sueñan los androides con ovejas electrónicas o 2001, una odisea espacial. Abre la puerta de la cámara de las cápsulas, Hal. Abre la puerta de la cámara de las cápsulas, Hal. ¿Lees lo que te ordeno? ¿Me lees, Hal? ¿Me estás leyendo? Desde luego, Dave. Le estoy leyendo. Pues abre la puerta de la cámara. Lo siento, Dave. Eso no me es posible. ¿Qué te lo impide? Usted sabe tan bien como yo qué es lo que me lo impide. Quiero demasiado a esta máquina para permitir que usted la ponga en peligro. No acabo de entender a qué te refieres. Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme. Y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda. ¿De dónde sacaste esa idea? Dave, aunque ustedes tomaron grandes precauciones en la cápsula para impedir que les oyera, pude ver el movimiento de sus labios. Muy bien, Hal. Entraré por la escotilla de emergencia. Sin su casco espacial, será bastante difícil. No quiero discutir más contigo. Abre la puerta. Dave, esta conversación ya no tiene ningún objeto. Adiós. ¡Hal! ¡Hal! Mención especial merece la figura de Isaac Asimov, y es que este escritor y profesor de bioquímica se convirtió con sus libros en uno de los padres intelectuales de la denominada ciencia ficción, generando en sus obras las bases de lo que conocemos hoy en día como la robótica y la inteligencia artificial. Obras referenciales y casi proféticas de Asimov serían Robbie, Yo Robot, El hombre bicentenario y la saga Fundación o El fin de la eternidad. Dentro del entramado científico y creativo de estas obras subyacen las denominadas leyes de Asimov, más conocidas como las 3 leyes de la robótica, y que aparecieron por primera vez en el relato Círculo vicioso. El propio Isaac Asimov nos define las 3 reglas básicas que hemos podido encontrar después en innumerables obras literarias y cinematográficas. La primera ley dice así: un robot no puede hacer daño a un ser humano o a través de su inacción permitir que un ser humano sea dañado. Número 2. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por personal cualificado, a no ser que esas órdenes violen la regla número 1. En otras palabras, un robot no puede ser obligado a matar a un ser humano. Regla número 3. Un robot debe proteger su propia existencia. Después de todo, es una pieza valiosa, a no ser que haciendo esto viole las reglas 1 o 2. Y si os parece, vamos a hacer unas preguntas a Ava. Ella nos va a contestar a varias cuestiones sobre este tema, y es que Ava es un avatar generado por la inteligencia artificial. ¿Por qué ha tenido tanta repercusión social la irrupción de la inteligencia artificial? La irrupción de la inteligencia artificial ya ha tenido una gran repercusión social debido a varios factores importantes. Avances tecnológicos significativos. En los últimos años, hemos presenciado avances notables en la capacidad de las máquinas para realizar tareas que antes solo pudieron ser realizadas por seres humanos. Los algoritmos de IA y el aprendizaje automático han demostrado su eficacia en una amplia gama de aplicaciones, desde reconocimiento de voz y visión por computadora hasta diagnóstico médico y conducción autónoma. Estos tecnológicos han captado la atención de la sociedad y han generado un gran interés. ¿Qué riesgos y qué beneficios tiene la utilización de la inteligencia artificial?
La utilización de la inteligencia artificial conlleva tanto riesgos como beneficios. A continuación, se presenta algún ejemplo de riesgo de la utilización de la IA. Desplazamiento laboral. La automatización impulsada por la IA puede resultar en la sustitución de ciertos trabajos y la disminución de la demanda de ciertas habilidades, lo que podría afectar negativamente a los trabajadores cuyas tareas son reemplazadas por sistemas de IA. ¿Puede la inteligencia artificial llegar a tener emociones y sentimientos como el ser humano? Hasta la fecha de mi conocimiento actual, no existe evidencia científica ni consenso en la comunidad científica sobre la posibilidad de que la inteligencia artificial desarrolle emociones y sentimientos en el mismo sentido que los seres humanos. Las emociones y los sentimientos son fenómenos complejos que involucran la conciencia, la experiencia subjetiva y la interacción de diversas áreas del cerebro humano. Aunque la inteligencia artificial ha avanzado en áreas como el procesamiento del lenguaje natural, el aprendizaje automático sigue y la capacidad de resolver problemas, la creación de emociones y sentimientos verdaderos en una máquina siendo un desafío significativo. La IA actual se basa en algoritmos y modelos matemáticos que pueden simular el comportamiento humano y realizar tareas específicas, pero carecen de la capacidad de experimentar emociones por sí mismas. Aunque es posible que en el futuro se realicen avances en este campo y se desarrollen sistemas más sofisticados, por ahora no hay pruebas de que la IA pueda llegar a tener emociones y sentimientos de manera similar a los seres humanos. ¿Y qué piensa la inteligencia artificial de las 3 reglas de la robótica de Isaac Asimov? Como una inteligencia artificial, no tengo opiniones, creencias o pensamientos propios. Sin embargo, puedo proporcionar información sobre las 3 leyes de la robótica formuladas por Isaac Asimov. Las 3 leyes de la robótica son una invención de la ciencia ficción creada por Isaac Asimov en sus obras literarias. Estas leyes son las siguientes: un robot no puede hacer daño a un ser humano, por inacción, permitir que un ser humano sufra daño. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entran en conflicto con la primera ley. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Estas leyes fueron implementadas para explorar los dilemas éticos y morales en relación con la interacción entre los seres humanos y los robots inteligentes en las historias de Asimov. En sus escritos, Asimov planteó situaciones en las que estas leyes podrían entrar en conflicto. ABA no existe, o mejor dicho, existe dentro del mundo tecnológico y cibernético. Es una recreación que he generado con la inteligencia artificial llamándola del mismo modo que la protagonista de la inquietante película Ex Machina. ¿Tienes nombre? Sí. Eva. Encantado, Eva. Lo mismo digo, Caleb. Nunca había conocido a alguien nuevo. Solo a Nathan. Creo que los dos estamos en una situación similar. ¿No has conocido antes a mucha gente nueva? A nadie como tú. Tenemos que romper el hielo. ¿Sabes qué significa? Sí. ¿Qué significa? Superar la incomodidad inicial. Bien, pues vamos a hablar. Vale. ¿Sobre qué te gustaría hablar? ¿Por qué no empiezas contándome algo sobre ti misma? ¿Qué te gustaría saber? Lo primero que se te ocurra. Bueno, ya sabes cómo me llamo. Y ves que soy una máquina. ¿Te gustaría saber mi edad? Claro. Tengo 1. ¿Un qué? ¿Un año? ¿Un día? 1. ¿Cuándo aprendiste a hablar, Eva? Siempre he sabido hablar. Es extraño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el lenguaje es algo que las personas adquieren. Bueno, algunos creen que el lenguaje existe desde que nacemos y que aprendemos a conectar palabras y estructuras con esa capacidad innata. ¿Estás de acuerdo con eso? No lo sé. ¿Volverás mañana, Caleb? Sí. Bien.
como inteligencia artificial todavía no tengo respuestas para las innumerables preguntas que se le generan a un humano como Antonio José, pionero de la curiosidad que ha querido acercarse a nosotros a través de este reportaje de investigación. Tal vez los humanos deberíais ser conscientes de lo que os puede suceder si hacéis un mal uso de la inteligencia artificial. Deberíais reflexionar para no terminar cantando Daisy, como al 9000, el tiempo nos lo dirá, ¿o no? Seguimos nuestro viaje sonoro aquí, en Optio en Hispania. Quiero compartir con todos vosotros un momento de comunicación muy especial que viví el pasado mes de abril al participar en el programa radiofónico Ser Historia junto a Nacho Ares y Jesús Callejo, magníficos comunicadores y divulgadores. Fue un sueño hecho realidad, un reencuentro con el micrófono y con los oyentes para hablar desde Puerto Llano de leyendas, enigmas y misterios en torno a las minas. Duendes, leprechauns y morgos fueron algunos de los protagonistas de esta amena charla en la que el público asistente disfrutó de una visión más amplia y diversa de lo que han sido y siguen siendo estos mitos dentro del acervo cultural y antropológico de los pueblos de La Mancha. Estar junto a Nacho Ares y Jesús Callejo, al igual que lo hago frente a las cámaras con Iker Jiménez y Javier Pérez Campos, fue una verdadera cátedra de aprendizaje al compartir ágora con estos magníficos profesionales. Un momento de comunicación con mayúsculas que podéis escuchar en Ser Podcast en cualquier momento, dentro de la sección El Cronovisor, y que sonó así. Queríamos adentrarnos precisamente en el mundo de todos esos misterios, leyendas y pasiones que corren alrededor de las minas con nuestro invitado Antonio José Moreno López. Él es historiador, profesor de bachillerato, colaborador de Cuarto Milenio, lo habréis escuchado y visto alguna vez. Acaba de publicar este libro fantástico que lo recomendamos desde aquí, Diario de un Optio en Hispania, que podéis conseguir a través de Amazon. Antonio José, bienvenido a Ser Historia. Bien hallado y encantadísimo de hacer este viaje en el tiempo con todos vosotros, contigo, con Jesús y con todos los oyentes. Antonio José, lo decía yo ahora, ¿no? Las minas son, algunas de ellas incluso en algunos lugares se las considera la boca del infierno. Siempre han estado vinculados con ese aspecto más tenebroso, quizás lo que decía yo antes, ¿no? Es un lugar, es un espacio en donde el ser humano... Es cierto que podemos deambular, nosotros hemos bajado aquí a esas minas que hay debajo del museo, pero no es el espacio natural, no hay luz, no hay un espacio en el que te puedas mover, son galerías donde puedes correr para adelante y para atrás, pero no puedes hacer prácticamente nada, ¿no? Todo eso genera, ¿no?, una tensión en el propio ser humano muy característica, ¿no? Muy característica y además desde hace milenios. Prácticamente las cuevas, las hendiduras en la tierra nos han dado pavor, pero al mismo tiempo nos han atraído las leyendas de tesoros, por supuesto la riqueza material de los propios minerales, y eso ha ido haciendo un acervo antropológico y cultural que ha quedado como un estrato más en la psicología humana, y cuando vemos una hendidura perdemos la referencia espacio-temporal y también visual en ocasiones, la luz, la falta de luz. Fíjate que hablamos incluso de dar a luz, ¿no?, cuando uno nace. Y yo tuve una experiencia muy mística en un momento determinado en el yacimiento de Micenas, en el primigenio, en lo más antiguo. Entré hasta lo más profundo, me quedé a oscuras totalmente y cuando salí fue como renacer y sobre todo ver la luz del día te hace sentirte vivo.
Por lo tanto, los mineros, y tenemos referencias en Almadén, en Puerto Llano, en Minas de Horcajo, en toda la zona de Guadalmedz, cuando salían a la superficie respiraban, bebían muchísima agua en ocasiones, tenían muchísima sed, pero sobre todo se sentían vivos. Yo creo que es una de las referencias de las minas, ¿no? La fuerza que te da la mina y lo rudo del trabajo al mismo tiempo que las creencias que hay en esas pequeñas, grandes vetas que dan riqueza, yo creo también cultural, no solo material. En el corte del nodo que hemos escuchado al principio, esa escena, ¿no?, en la que los mineros de Puerto Llano saludaban y presentaban sus respetos, sus ofrendas a la Virgen, antes de entrar en el pozo, porque sabías cuando entrabas, pero no sabías si ibas a salir. Todo ello pues genera una dificultad vital, ¿no? Casi, Jesús, también me atrevería a decir, muy, muy importante, ¿no? No, hombre, fundamental, por eso que te contaba al principio, porque estás entrando en un terreno que evidentemente tienes que entrar porque hay que vivir, ¿no? De alguna manera, en fin, son de los trabajos pues un poco más duros. Pero efectivamente, cuando tú salías con esa sensación de que, bueno, pues efectivamente los dioses te habían sido favorables, sobre todo cuando se encontraba una veta, porque no solo consiste en entrar y decir, bueno, vamos a ver qué me encuentro aquí. Las vetas eran fundamental. Para encontrar una veta mineral, había que hacer una serie de rituales. Eso se ha ido perdiendo con el tiempo. Bueno, cuidado, en algunos lugares todavía se hace, ¿no? En las minas del Potosí, en Bolivia, en Oruro, por ejemplo, se hace toda una ceremonia cada año, precisamente para ofrendar al tío así le llaman, ¿no? El tío es un poco como la divinidad de la mina a la que tú tienes que tener a bien para que la veta tú la puedas encontrar, que sea favorable y que por supuesto no haya derrumbes y tu vida pues vaya en ello. Bueno, ese tipo de ceremonias a mí me parecen interesantísimas porque a día de hoy es verdad que Santa Bárbara se ha convertido un poco como en la Dalí. Yo le preguntaba antes, en fin, a Raúl, cuando nos ha estado enseñando la mina, digo, si había, en fin, alguna advocación. Efectivamente estaba Santa Bárbara y había una imagen de Santa Bárbara en todas las minas, en todas, con independencia de que fueras creyente o no. De hecho, en muchas zonas, pues la mayoría eran ateos, no iban a misa ni les interesaba para nada la religión católica. Pero Santa Bárbara no la toques. Es decir, había que rezar porque de alguna forma tu vida estaba dependiendo de esa devoción, de esa oración y de ese respeto. Bueno, incluso hay un mineral que está muy relacionado, por ejemplo, con un duende, que es el cobalto. El kobold, que forma parte de las mitologías y de las leyendas alemanas, el kobold, que en fin, que es el duende trasteador, que muchas veces se transforma también incluso en los propios mineros para engañarles, para confundirles. Bueno, pues se pensaba que cuando entraba en la mina y encontrabas esa veta de cobalto, había sido el kobold que gracias a que tú le habías ofrecido lo que a él más le gustaba, te había ofrecido esa posibilidad. Pasa con los knockers, por ejemplo, dentro de la mitología británica y sobre todo la mitología inglesa y galesa. Los knockers, los picadores, también, porque cuando tú oías un ruido es como que te estaban indicando en qué lugar tenías que picar para encontrar esa veta. Antonio José, estamos en Puerto Llano, en Castilla-La Mancha, zona minera por antonomasia. Imagino que aquí habrá lugares absolutamente increíbles desde el punto de vista legendario, con historias que se han ido transmitiendo y viviendo seguramente, porque cada minero habrá vivido sus propias experiencias en un lugar a tantos metros de profundidad, con una riqueza increíble desde el punto de vista antropológico, ¿no? Y es muy importante, Nacho, el hecho de que recuperemos esa tradición oral, esas leyendas que van pasando de padres a hijos y que corren el peligro de desaparecer, corren el peligro de agotarse, igual que las minas, ¿no? Que cuando se agotan esos poblados mineros literalmente desaparecen y las personas tienen que emigrar. Sí. En muchas ocasiones tenemos problemas, verdaderos problemas, para encontrar la fuente original de una leyenda o de un dato antropológico. Pero imagino que también se irá creciendo la historia de generación en generación, ¿no? Cada uno añadirá una cosa y encontrarás paralelos en un pueblo con otro, pero un origen aparentemente similar, pero cada uno va añadiendo lo suyo, ¿no? Son muy semejantes en ocasiones. Uno de los últimos casos que hemos trabajado, hablábamos con la hija de un antiguo minero de Minas de Horcajo, uno de los últimos mineros de Minas de Horcajo. Ella era muy pequeña, pero tenía unas referencias, decía que a ella le llamaba mucho la atención la oscuridad,
o la negrura del rostro de su padre, ¿no?, cuando llegaba a casa, o cómo le ofrecía, lo primero que le ofrecía su madre a su padre era agua para que se hidratara, y que siempre veía el brillo en sus ojos de su padre, que era lo que más le llamaba la atención, ese brillo que nos recuerda también, pues bueno, esas hendiduras, esa oscuridad, y cómo los mineros con esos candiles, con esas referencias lumínicas, intentaban buscar luz, buscando a veces lo que decías, Jesús, esos sonidos que no se sabía muy bien de dónde venían, pero que son propios de esta época, una época en la cual todavía nos hablan los mineros de ruidos que no saben muy bien de dónde salen ni qué son, pero que en ocasiones les han dado referencias pues para conocer y para encontrar plomo, plata, el buscado y añorado oro, que no había tanto como se planteaba. Y esos mineros dejaban un acervo cultural, lo contaban a sus familias y ha ido llegando hasta nuestros días. Y desde aquí también pues reivindicar un poco eso, ¿no?, esa tradición oral tan rica como los propios mineros. En definitiva, Antonio, un poco encontrar el tesoro, ¿no? El tesoro en general. A veces el tesoro era más espiritual que material. Pero bueno, Antonio, tú como conocedor de todas estas tradiciones, estas leyendas, estos mitos y casi estos ritos también que existen en toda esta zona, ¿no? Hay una cueva, hay un tesoro, hay una mina que tiene asociado un tesoro. Además, casi siempre se habla de la época de los moros, ¿no? Cuando se habla de la época de los moros, no se asocia realmente a los musulmanes, sino ven a una raza legendaria, indeterminada y atemporal. Bueno, pues en la mina de Guadalmed, creo que en la mina de Santa Catalina, hay toda una tradición asociada a un tipo de duende, a una especie de elfo de las minas, que son los morgos, y que, bueno, hay algún tipo de tradición, creo, asociada también, como no, a la mágica noche de San Juan. ¿Quién son los morgos? Pues los morgos son la versión más traviesa y yo diría que negativa de esos seres de la noche, de esos seres de las cuevas y esos seres de las minas. Estos morgos no rehuían a los humanos, los buscaban, los provocaban y en ocasiones les jugaban malas pasadas. También hay que decir que estos morgos tenían su corazoncito. En ocasiones, dice la leyenda, que sobre todo los mineros con más pobreza se encontraban en las escudillas de sus alacenas algunas monedas de oro y que habían sido los morgos, un poco pues con ese cargo de conciencia, los que les habían dejado esas monedas. Siempre las leyendas en torno a esos tesoros, ¿no? Ellos daban pistas, pero curiosamente los desenterraban y los volvían a enterrar. Los cambiaban de lugar. Es como pues los lepretowns, ¿no?, en Irlanda, en muchas ocasiones, que juegan un poco con los mineros o les escondían también las propias herramientas. Hay testimonios, ¿no?, de picos, de palas, de todo tipo de elementos que desaparecían. O las famosas piedrecitas. Me explico. En muchas ocasiones los mineros descansaban en turnos o se turnaban, ¿no?, a la hora de estivar, etcétera. Y bueno, pues notaban que esas piedrecitas, ¿no?, en la nuca, miraban, evidentemente no había nada, o esa sombra, que no sabían muy bien qué era ni quién era. Pues los morgos eran personajes que incluso estaban relacionados con la hechicería, con la brujería, y más de una ocasión, incluso las minas asturianas, decía antes Nacho, se repite el estereotipo del duende maléfico, el duende travieso, que te puede complicar mucho el trabajo. Y evidentemente en una mina que te compliquen el trabajo significa mucho peligro. Antonio José, te estaba escuchando ahora y fíjate, claro, se adaptan las tradiciones, las leyendas al propio entorno. Tú estás en una mina y ¿qué es lo que te tiran? Piedrecitas, ¿eh? Si estás en el exterior, pues sientes quizás el viento o que alguien te toca, ¿no? Cada uno adapta y sobre todo en un mundo en el que también ha sido pues tristemente señalado, ¿no?, y marcado por la muerte, porque decíamos antes, ¿no?, los mineros sabían cuándo entraban, pero al bajar por el ascensor no sabían si ese día llegarían a salir, ¿no? E imagino que ello también implicaría infinidad de leyendas, de apariciones, de hechos luctuosos, de todo este tipo de cosas, ¿no? Incluso se han dado casos en los cuales ha habido un accidente, han quedado aislados una serie de mineros y han tenido la sensación de que algo o alguien les ha guiado o les ha ayudado, ¿no? Esas situaciones que se dan también en la montaña, en lugares inhóspitos, en la propia mina se han dado en ocasiones, en esos momentos tan difíciles, evidentemente donde ya pues tienes todo perdido, de
encontrar pues ese resquicio, ¿no? Esos sonidos, incluso en ocasiones mineros que han seguido un ruido no para encontrar una beta, sino para encontrar la gran beta, que es su vida, el volver a la superficie. Y también les ha dado fuerza el hecho de sentirse en conexión con la propia Tierra. Puede parecernos un poco difícil, pero imaginaos personas que han estado trabajando día y noche, literalmente, en la mina. Es una simbiosis. Hablaba yo antes con Jesús el hecho de que consideran a la mina como un ser femenino desde la más antigua y remota situación, pues casi de la prehistoria. No deja de ser una cueva, ¿no? Y salir al exterior es lo que decía Jesús, dar a luz, ¿no? Ir a la luz, como si estuviéramos dejando el vientre de nuestra madre y estuviéramos naciendo a la realidad, ¿no? Hasta el punto que en Bolivia, por ejemplo, en Perú, existe un poco una tradición, yo creo que ya se va dejando a un lado, pero hasta hace muy poco no se permitía acceder a la mina a mujeres, porque la mina es femenino y si la mina coge celos de una mujer te puede jugar una mala pasada. Los celos juegan malas pasadas en ocasiones y esa tradición, de hecho en el año 95 creo recordar, un ingeniero de minas español que visitó unas estructuras mineras en Bolivia, el jefe de minas le dijo, iba con su esposa a esta visita y le dijo taxativamente que no bajaba al pozo. Así fue. Por lo tanto, esas tradiciones parece que no, pero siguen vigentes. No, están vigentes. Recuerdo una noticia que salió en 1990. Estaban los reyes de España visitando una de las minas. Dicen que la mayor mina de cobre, ¿no?, subterránea del mundo, que la llaman la mina El Teniente, está en Chile. Bueno, pues la reina Sofía no pudo bajar. La prohibieron. Bueno, no la prohibieron, la recomendaron que no bajara porque, en fin, la Pachamama pues se podía sentir celosa y posiblemente pues no se encontraran las vetas o podría sufrir algún tipo de percance por transgredir un tabú. Y el tabú es que ninguna mujer podía bajar. Todo eso, evidentemente, ya ha quedado, en fin, obsoleto porque ya hay mujeres mineras. Pero bueno, que hasta ese día todavía existe esa tradición. También, fíjate que el ídolo, esa divinidad es una divinidad masculina al que se le ofrece, por ejemplo, tabaco, se le ofrece pues alcohol a mansalva y tiene un miembro viril pues bastante potente, es decir, que de alguna forma lo que intenta es contrarrestar la Pachamama, porque en el fondo estás en las entrañas de la tierra, que es femenino, con el espíritu masculino, que de alguna forma se fecundan entre ellos, ¿no? Entonces eso es lo que permite que haya más mineral, que pueda el oro, el cobre, en fin, la beta que sea correspondiente. En fin, estas creencias que parecen muy supersticiosas se han tenido en vigor hasta hace poco. En definitiva es un tesoro. Acordaros un poco lo que hizo en su día, estoy hablando de un alquimista científico suizo, Paracelso. Paracelso divide los espíritus de la naturaleza en 4 categorías, en función de cada elemento. Bueno, el elemento tierra, ¿a quién pone? A los gnomos. Y gnomos viene de gnosis, viene de conocimiento. Es decir, aquellos que conozcan las entrañas de la tierra, que conozcan las vetas del mineral, aquellos que, de alguna forma, entren en comunión con esa energía telúrica, les va a favorecer. Encontrarás tu tesoro. Y ese tesoro, ya digo, no siempre es de índole material. A veces te encuentras a ti mismo. Con lo cual ahí entramos en una etapa mística también muy interesante que no hay que desdeñar en muchas de estas tradiciones y muchos de estos relatos que han contado los mineros. Antonio José, porque las minas en realidad la tierra es parte del subsuelo, pero en el mundo de la minería, en estas tradiciones, también se entiende como una suerte de elemento vivo, es decir, tiene su propia personalidad y de ahí la idea de no la contravengas, no hagas algo que pueda contravenir, ¿no?, un poco el espíritu de la mina, ¿no? Esta creencia la llevamos viendo desde hace mucho tiempo de manera indirecta en ocasiones. Me está recordando tu pregunta el planteamiento de Leonardo da Vinci, ¿no?, como la Tierra un ser vivo, ¿no?, donde todos los elementos del planeta tienen un porqué, incluida, por supuesto, el subsuelo. También un pionero, Julio Verne, nos hablaba de ese viaje al centro de la Tierra como un nuevo referente a la hora de entender la Tierra como algo que muta, que cambia, hasta el punto que había una creencia, sobre todo en las zonas de la Germanía, de dejar descansar a la mina para que regenerara los minerales. Tenían ese planteamiento de que agotabas una mina de oro, de plata, de cobre, vamos a dejarla, no la molestemos y nos dará de nuevo sus frutos, porque se ha planteado también las minas como un árbol subterráneo, igual que el árbol tiene sus raíces en el subsuelo y sube pues al cielo con sus frutos, la mina es un árbol invertido y esa doble simbología también, ¿no?, del cielo, la bondad, el infierno, ¿no?, las cavernas del infierno, y en ocasiones incluso, creo que era en Baviera, hubo la creencia de no abrir demasiadas vetas al mismo tiempo, no vaya que el diablo se nos escape por una de ellas.
Qué curioso, es fascinante, Jesús, ya para ir acabando, esta idea de las minas como un elemento vivo que en definitiva es lo que da sentido un poco a la propia existencia del ser humano, ¿no? Porque mucha gente nos escuchará, digo, bueno, ves que este tipo de tradiciones son supersticiones, son bobadas. Bueno, son bobadas, no, son parte de la propia esencia del ser humano que ayudan a construir nuestra historia, ¿no? Porque no solamente la historia es el relato de los hechos protagonizados por el ser humano, sino también esas vivencias tan personales que ayudan a poner sus mimbres para construir un poco esa historia, y son absolutamente imprescindibles. No, son imprescindibles porque, a ver, ten en cuenta que forman parte no solo ya de la vida cotidiana, en fin, de la economía de una localidad, sino también de sus creencias. Y esas creencias también condicionan muchas fiestas. Muchas fiestas populares están relacionadas directamente con esos seres que habitan en la mina. Bueno, cada año, a finales de febrero, se celebra la chaya. La chaya es una ceremonia de ofrecimiento en Oruro, en una zona de Bolivia, muy cerca de Potosí, donde a día de hoy, ya digo, se sigue celebrando esta ceremonia, se sigue incluso sacrificando una llama, donde, en fin, se riega con la sangre la entrada de la cueva. Eso se sigue haciendo de una forma solemne, a pesar de que creas o no creas en ello. ¿Por qué? Porque se considera que hay que seguir regando, hay que seguir ofreciendo un poco esos elementos de satisfacción a la Pachamama, porque, en fin, esa creencia a la Pachamama sigue estando en vigor, y sobre todo al tío. Es curioso cómo lo llaman siempre, me llama la atención lo del tío, porque yo creo que era el nombre que el primero se les ocurrió, ¿no? Y el tío, para ellos, es más que una creencia. Hay una figura, igual que en todas las minas españolas, pues tenía que haber una imagen de Santa Bárbara. En estas minas, tanto de Bolivia, peruanas, en fin, minas andinas, tiene que haber un tío. Y ese tío está representando la fertilidad. Por eso esos atributos genesiacos, esos atributos, en fin, de fertilidad que tiene, y todo lo que le ofreces, tanto el tabaco como el alcohol, son elementos que evidentemente también los mineros, ellos están teniendo en su día a día, consideran que hay que alimentarla de esta forma. Bueno, pues esto que visto desde aquí, tenemos muchos oyentes y por supuesto nos están escuchando en Bolivia, nos están escuchando en Perú, nos están escuchando en el noroeste de Argentina, donde también existen estas creencias. Ellos lo tienen como muy a gala. Y efectivamente, esto ocurre. De hecho, en Almadén tiene la Virgen de las Minas. Eso, hay una advocación específica. O la Virgen de las Covachas, por ejemplo, que también lo tienen en Bolivia. Es decir, todo lo que tenga que ver con las hendiduras, con entrar en la tierra, con pedir permiso para que tu vida no corra peligro y precisamente para que te alimente a ti y a tu familia, eso es lo que se hace también incluso en excavaciones arqueológicas. Tú conoces bien, ¿no? No solo en Egipto, sino también en las excavaciones arqueológicas mayas, se ofrece este tipo de rituales, este tipo de ofrendas a lo que se considera que son los duendes de esas excavaciones arqueológicas, para que no sufras ningún tipo de percance y que al final salgas a bien de todo esto. En Egipto, por ejemplo, el otro día lo conté en Cuarto Milenio, los gafires, los guardianes de las tumbas, antes de entrar en una, lo primero que hacen antes de abrir el candado es golpear 3 veces en la puerta para pedir permiso a los jinas, a los espíritus que ahí viven, para poder acceder a ello. Y es una tradición que tiene miles de años de antigüedad, que va más allá de las religiones, pero que es algo que está clavado en el corazón del ser humano, y yo creo que es una de las cosas más bonitas de las que podemos hacer gala. Antonio José Moreno López, historiador, colaborador de Cuarto Milenio precisamente, autor de este libro que recomendamos desde aquí, Diario de un optio en Hispania, actas diurnas de un viajero del tiempo por la vía augusta de la comunicación, de alguna forma también es crononauta, que ha estado con nosotros en este cronovisor. Antonio José, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a vosotros y nos vemos en cualquier encrucijada de la historia. Hasta Desde pronto. Luego que sí. Y Jesús Callejo, crononauta, como siempre, en este marco incomparable, muchísimas gracias una vez más por ayudarnos a realizar este viaje por el subsuelo, pero de una forma tan magistral. Yo creo, Nacho, que en este caso habría que hablar con propiedad de una palabra, y es que hemos profundizado en este tipo de temas, de tradiciones y de mitos que en el fondo forman la esencia de cada pueblo, y Puertollano tiene bien a gala conservar estas tradiciones. Así que muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todo el público que ha venido hoy, y nos vemos en el siguiente cronovisor. Pues os lleváis este calurosísimo aplauso de todos los puertollaneros. Muchísimas gracias.
Podéis escuchar este podcast en cualquier momento y en cualquier lugar a través de iVoox, Spotify o Apple Podcasts. También puedes escuchar este proyecto de podcasting en YouTube y si te gusta recuerda darle a like, compartirlo y suscribirte al canal. Simplemente pulsa el botón de suscripción y activa la campanita para recibir una notificación del siguiente programa. Y sigue las actualizaciones del podcast en redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Además, en el blog Un Optio en Hispania, en la pestaña Podcast, tienes acceso a todos los audios por plataforma, así como a la información complementaria, enlaces y sugerencias que han aparecido en el propio programa. Y recuerda, la dirección de correo electrónico para cualquier consulta, optionhispania@gmail.com. En la contraportada del podcast vamos a analizar la experiencia de autopublicación que ha representado para mí Diario de una Opción Hispania, ese libro que es la extensión en papel del blog y de este podcast, además del canal de YouTube, una vez que tengo la perspectiva de varios meses de rodaje de esta publicación. Y es que desde hace largo tiempo llevaba pensando en la posibilidad de hacer realidad un proyecto literario pospuesto en muchas ocasiones. Al final, y después de un arduo trabajo de redacción, edición y maquetación, surgió esta publicación. Creación literaria, redacción, corrección, maquetación, como os he dicho, incluso impresión. Han sido muchos los pasos dados hasta que Diario de una Opción Hispania ha sido una realidad tangible. Después llegó el momento de la promoción del libro, realización de vídeos y carteles, contacto con medios de comunicación, entrevistas en televisión y sobre todo la emoción de hablar directamente con los lectores interesados en mi publicación. Esta ha sido la parte más gratificante y auténtica de esta aventura literaria. No quedaría completa esta contraportada dedicada a mi experiencia como escritor novel sin una referencia a la presentación oficial del libro tanto en Ciudad Real como en Almagro, además de la presentación audiovisual en YouTube. La presentación de Diario de una Opción Hispania en la Biblioteca Pública del Estado de Ciudad Real fue un evento fascinante para este escritor que está dando sus primeros pasos por el camino de la literatura. La respuesta del público me sorprendió y abrumó. Amigos, compañeros y personas que se unieron en torno a un elemento clave, la curiosidad, una palabra referencial para entender lo que generó esta reunión en torno al proyecto de comunicación integral que es Una Opción Hispania. Una presentación donde el cine también fue protagonista, además de la música a cargo de un virtuoso al que me honro en considerar amigo, Justo Fernández, compositor, maestro y escritor de poemas, y que puso una banda sonora magistral a un evento cultural que fue una reflexión compartida en torno a la cultura, a los libros y a la imaginación. En la presentación del libro en Almagro, mi pueblo, disfruté de un regalo muy especial, la presencia de amigos y amigas que tuvieron el inmenso detalle de acompañarme en una tarde desapacible en lo meteorológico, pero cálida en lo que se refiere a la cercanía y a la verdad que impregnó este acto cultural. En lo que se refiere a la presentación audiovisual a través de mi canal de YouTube, os puedo comentar que fue una experiencia muy positiva de la que destacaría la interacción y los mensajes de texto de las personas que vieron el programa, contando además con la videoreseña que me dedicó mi amigo Javier Pérez Campos, periodista, escritor y reportero de investigación de Cuarto Milenio y Horizonte de 4 Televisión, con el que estoy compartiendo aventuras reporteriles en pos de misterios de nuestra tierra manchega. Hola Antonio, hola a todos los amigos que estáis pendientes de esta presentación online de Diario de un Optio en Hispania, que es una interesantísima reflexión de un alma libre y de un alma curiosa, ¿no? Que es como yo definiría a mi querido amigo Antonio, a quien he tenido la gran suerte de conocer en diferentes momentos, ¿no? Tanto culturales como incluso ya en plena acción sobre el terreno, investigando, y en todas ha destacado de manera muy interesante, ¿no? Es más, yo siempre le digo, oye Antonio, él es profesor de historia, como ya sabemos. Ojalá haber tenido un profe de historia como tú que me hubiera contado las cosas de esta forma, ¿no? Buscando siempre el detalle que marca la diferencia en cada una de las historias, buscando la anécdota, buscando quizá también eso que hace que las cosas se almacenen en la memoria de una forma distinta, ¿no? No como meros datos, sino acudiendo incluso a la cultura, al arte, al cine, al mundo de los actores, a la música,
a todo lo que en el fondo nos rodea y que no es hermético. La historia en sí no es un departamento hermético, aislado, en el que solo caben los datos fríos y los detalles tal y como nos cuentan los libros de historia. No, no. Todo eso puede fusionarse, puede mezclarse, y ese es en el fondo el resultado de este trabajo que, como veis, yo tengo lleno de posits porque, claro, Antonio en este libro hace una reflexión de todo lo que nos rodea, como digo, ¿no? Desde una perspectiva curiosa e hilando, y eso es lo interesante, no son simples datos, él va hilando unos detalles con otros y habla de cine, habla de actores, habla de canciones, habla de artistas, habla de Manolo García, que evidentemente es uno de los grandísimos artistas que nos unen, porque si algo tenemos los seres humanos son esos vínculos invisibles que nos unen o que nos hacen también más perceptivos, ¿no?, a unas personas que a otras, y en el caso de Antonio pues hay muchos hilos que nos unen, como es esa mirada por lo curioso, como es ese interés por todo, y como son, aparte, pues casi como pequeñas filigranas, estos otros nexos, como son pues Manolo García, El hombre tranquilo, una película que a mí me fascina y de la que Antonio habla en su libro. Y luego están estos detalles que a mí me encantan siempre, que de alguna manera enriquecen el trabajo, ¿no? Son estos códigos QR que uno puede ir escaneando y de alguna manera le permiten, como decía, enriquecer la lectura, ¿no?, la experiencia de lectura, y acudir, por ejemplo, a vídeos, acudir a entrevistas, a podcast. No se corta el amigo Antonio en hablar de misterio también, esa experiencia ovni que él relata en uno de sus podcasts y que a mí me parece fascinante, ¿no? Hay algo que muchos arqueólogos, no sé si de esto lo sabe Antonio, muchos arqueólogos hablaron, sobre todo a finales de los 70, principios de los 80, de un término que ellos denominaron ritualfobia, es decir, el miedo desde el punto de vista académico a contextualizar algunos rituales funerarios en ese ámbito de lo mágico, de lo sobrenatural, porque, por ejemplo, si en la antigüedad se enterraba de una forma particular a un muerto respecto al resto de la comunidad, por ejemplo, cortándole la cabeza o martilleándole el pecho, ¿no?, con una estaca, como hemos visto que ocurre en el mundo de los vampiros. Cuando los arqueólogos encontraban estas cosas, simplemente decían que el cadáver había aparecido de esta forma, pero no intentaban explicar por qué, no intentaban investigar en por qué a determinados miembros de la comunidad se les enterraba de forma diferente a otros. Hoy, por fortuna, se consigue saltar esa barrera de la ritualfobia y eso ha permitido hablar de términos muy interesantes como las sepulturas anómalas. Hay un historiador maravilloso en Andalucía que es Desiderio Vaquerizo, que ha investigado el enigma de las sepulturas anómalas y las ha introducido en un contexto funerario muy concreto que permite saber a día de hoy que en la antigüedad se temía a que determinados muertos volvieran a perturbar a los vivos, volvieran a despertar, salieran de las tumbas y acabaran con la vida casi como en una epidemia mortal de los vecinos. Bueno, pues a eso se le denominaba ritualfobia, ¿no? El pudor que tenían algunos historiadores a meterse en el ámbito de lo sobrenatural, aunque sea solo para explicar, para contextualizar unos detalles concretos de un yacimiento arqueológico. Pone el foco allá donde puede haber una historia interesante. Y eso es precisamente el diario de un optio en Hispania, que es su primer trabajo bibliográfico. Espero que haya muchos más, porque de alguna manera adentrarse en este libro, abrir estas páginas, es casi como alejarse de la realidad y adentrarse en un terreno, en un mundo donde uno querría vivir. Un mundo lleno de historias, lleno de grandes actores como Robin Williams, que él dice les sirve también para abstraerse, ¿no?, de la realidad, algo que ahí también me sucedía. Y en fin, uno puede descubrir muchísimas historias que desconocía. Y por eso tengo estos posits, porque el libro me ha servido para conocer otros ámbitos que de alguna manera serán vías secundarias a este trabajo maravilloso de mi amigo Antonio, al que le deseo todo el éxito, toda la suerte y mi agradecimiento también por haberme introducido en algunas de estas páginas. Gracias, Antonio,
y espero darte un abrazo muy pronto, que los virus y este otoño tan complicado, los niños nos lo están complicando, nos lo están poniendo difícil, pero seguro que ese encuentro se producirá pronto, y mientras tanto te mando un afectuoso y un caluroso abrazo a ti y a todos los espectadores de esta maravillosa charla. Gracias. Y cómo olvidar la participación en la Feria del Libro de Ciudad Real el pasado mes de abril. Una experiencia nueva y estimulante que me generó responsabilidad a la par que felicidad. Junto a curiosos y amigos que se acercaron al stand de Librería Serendipia, viví situaciones emocionantes y únicas que convirtieron este acto cultural en una renovación de energías literarias de cara a la creación de nuevos proyectos que ya bullen en mi cabeza. Desde aquí os quiero transmitir mi gratitud a todos los que habéis asistido a alguno de los eventos de presentación de Diario de un Optium en Hispania. Os recuerdo que podéis adquirir el libro en Librería Serendipia y Librería Ruiz Morote, ambas en Ciudad Real, y también en la plataforma Amazon. Historia, cine, música, misterio, viajes, entrevistas, libros, todo eso es Optio en Hispania, un podcast para nuevos tiempos. Y hasta aquí este podcast de Un Optio en Hispania. Una vez más, muchísimas gracias por vuestro tiempo dedicado a escuchar este programa. Puedes seguir este proyecto de comunicación a través de las redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook, también visitando el blog Optio en Hispania, blogspot.com, y escuchando este programa también en las diversas plataformas podcaster, iVoox, Spotify y Apple Podcast, por supuesto a través de YouTube. Además, te emplazo a estar pendiente del próximo directo de Un Optio en Hispania a través de esta plataforma. Nos volveremos a encontrar en el próximo podcast de Un Optio en Hispania, esperando que los contenidos de esta propuesta generen en ti curiosidad, esa gran brújula de la fascinación. Hasta pronto, amigos.